En un rincón olvidado del mundo, un burro se lamentaba de su existencia. Su vida, marcada por el trabajo incansable y la soledad, le había llevado a cuestionar el propósito de su ser. Miraba al cielo buscando respuestas, pero solo encontraba el eco de su propia voz. El lugar donde se encontraba era la definición misma de desolación, un terreno árido, donde ni la hierba se atrevía a crecer, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo, pero sin la promesa de agua o verdor. Solitario, el burro se paraba bajo el sol abrasador, su única compañía. En su corazón, una profunda tristeza se había arraigado. Cada día era una repetición del anterior, lleno de trabajo agotador y sin un final a la vista. La desesperación se tejía en sus pensamientos, haciéndose más fuerte con cada amanecer solitario. Esta vulnerabilidad lo llevó a momentos de profunda reflexión. A pesar de su fortaleza física, se daba cuenta de que, en los tiempos más difíciles, su espíritu flaqueaba. La dureza de su realidad lo había llevado a cuestionar no solo su propósito, sino también su valor. Un día, superado por la emoción, elevó una queja hacia el cielo. ¿Por qué?, gritaba hacia el vasto azul, esperando que, de alguna manera, Dios le escuchara. Era un momento de pura vulnerabilidad, un grito desesperado por un sentido de pertenencia y entendimiento. En medio de su desolación, un ángel apareció ante el burro, iluminando con una luz suave el lugar desolado. La presencia celestial era inesperada, pero traía consigo una sensación de paz que el burro nunca había experimentado. El diálogo entre el ángel y el burro comenzó con palabras de consuelo por parte del celestial. ¿Por qué lloras?, preguntó el ángel. El burro, sorprendido, compartió su sentir, expresando su dolor y desesperanza ante la vida que llevaba. El ángel, escuchando atentamente, le transmitió un mensaje poderoso de parte de Dios. Le recordó que cada criatura tiene un propósito y que incluso en los momentos más oscuros hay una luz de esperanza. Este mensaje era simple pero profundo. El impacto de estas palabras divinas en el burro fue inmediato. Su percepción de la vida comenzó a cambiar, viendo su existencia desde una nueva perspectiva. La tristeza y desesperación empezaron a ceder lugar a un atisbo de esperanza. Este encuentro celestial le enseñó la importancia de tener fe y esperanza, incluso cuando todo parece perdido. El burro comprendió que las pruebas de la vida pueden fortalecer el espíritu y que siempre hay algo por lo cual seguir adelante. Las pruebas de la vida, a menudo vistas como obstáculos insuperables, tienen el poder inesperado de fortalecer el espíritu. El burro, sumido en su desolación, descubre que cada desafío enfrentado le ha otorgado una fortaleza interna, una resiliencia que antes desconocía. Esta revelación marca el inicio de una transformación interna, donde la adversidad se convierte en el crisol para forjar un carácter más resiliente y compasivo. A través del encuentro celestial, el burro experimenta una metamorfosis del alma. La conversación con el ángel no solo ilumina su entendimiento, sino que también sana su corazón. Empieza a ver su existencia bajo una nueva luz, comprendiendo que cada momento de sufrimiento ha sido una lección de humildad y aceptación. Esta aceptación lo libera de las cadenas de la queja y el resentimiento, abriéndole camino hacia un estado de gratitud. La gratitud emerge como una fuerza transformadora en la vida del burro. Reconoce que, a pesar de las adversidades, hay infinitas razones para agradecer. Este cambio de perspectiva le permite encontrar belleza en lo cotidiano y valor en la simplicidad de su existencia. La gratitud se convierte en el alimento diario para su espíritu, llenándolo de una paz y felicidad nunca antes sentidas. Encontrar propósito y felicidad en medio de las adversidades se revela como una de las más profundas enseñanzas divinas. El burro aprende que, más allá de las circunstancias externas, la fuente de la verdadera felicidad yace en su interior. Esta comprensión lo impulsa a buscar y encontrar momentos de alegría y satisfacción en su vida diaria, a pesar de las dificultades. Finalmente, el papel de los mensajes divinos se manifiesta como un faro de luz en los momentos de incertidumbre.
Para el burro, la intervención del ángel no solo fue un momento de consuelo, sino también un recordatorio de que nunca está solo. La fe y la esperanza se renuevan, proveyéndole la fuerza necesaria para enfrentar el futuro con un renovado sentido de propósito y optimismo. En momentos de incertidumbre, los mensajes divinos actúan como un faro de luz, guiándonos hacia un puerto seguro. Son esos susurros del cielo que nos recuerdan que no estamos solos, ofreciendo consuelo y dirección en la oscuridad que a veces nos envuelve. La espiritualidad juega un papel crucial en la superación personal. La influencia de lo divino no solo nos eleva por encima de nuestras circunstancias actuales, sino que también nos impulsa hacia adelante, transformando nuestros desafíos en escalones hacia un crecimiento interior profundo. La historia del burro nos enseña sobre la resiliencia y la fe frente a la adversidad. Su transformación interna tras el encuentro celestial es un testimonio poderoso de cómo las pruebas de la vida, aunque difíciles, tienen el potencial de fortalecernos y renovarnos. Reflexionar sobre la importancia de dialogar con lo divino nos invita a abrir nuestro corazón a conversaciones más profundas con el universo. Es en estos diálogos donde a menudo encontramos las respuestas que buscamos y el consuelo que necesitamos. Finalmente, invito a cada uno a buscar su propio mensaje de esperanza. Que el viaje del burro inspire a todos a encontrar luz en la oscuridad, fuerza en la vulnerabilidad y, sobre todo, un propósito y felicidad duraderos en medio de las pruebas. Si te ha gustado, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale un me gusta para apoyar y comenta abajo tus pensamientos o cómo planeas aplicar lo que hemos hablado hoy. Y si crees que este vídeo puede inspirar a otros, por favor compártelo. Sigamos creciendo juntos y recuerda seguir elevando tu vida cada día.